Hola, muchas gracias por acompañarnos en estas charlas a las que hemos denominado Hablemos de Paz. Y nuevamente teníamos una charla que se quedó ahí pendiente con mi amigo, el psicólogo Carlos Hugo Martínez. Bienvenido, Carlos, nuevamente. Y nos quedamos con este punto y vamos a tratar el tema de hoy, las neurociencias en la mediación. Qué tema tan interesante. Como les comenté en la ocasión anterior, el psicólogo Carlos Hugo es mediador. Actualmente él lleva a cabo mediaciones en el Centro de Justicia Alternativa dentro de la Fiscalía. Así que también sígalo en sus redes sociales para que ustedes puedan tener un concepto mucho más claro de lo que es la justicia alternativa. Comenzamos, Carlos, qué gusto. Cuéntanos, cuando uno habla de neuro y de ciencias, parece una palabra compleja. Cuando yo escucho neuro, enseguida pienso en mi mente, en las neuronas, ¿no? Que tienen ciertas químicas dentro de nuestro cerebro, pero que además esto tenga un respaldo científico y que así mismo pueda ser aplicado todo este vasto conocimiento a la mediación, pues me deja sorprendida. Cuéntanos, ¿qué es la neurociencia y cómo se puede aplicar a los medios de solución de conflictos? Muchas gracias, Fabi. Un placer estar contigo otra vez aquí. Es un tema, como tú dices, muy interesante. Es un magnotema, diría yo. Mucho de lo que actualmente estamos encontrándonos a la hora de hacer algún tipo de investigación bibliográfica o querernos dar cuenta de las cosas nuevas que hay, precisamente surge mucho el concepto neuro, ¿verdad? Y adelante de ese tema viene neuroética, neuropsicología, neuroleyes, etcétera, ¿no? Programación neurolingüística. Obviamente, sí, y este tema tiene que ver básicamente con el estudio científico de lo que es nuestro sistema nervioso que está compuesto básicamente por un cerebro, ¿verdad? Y muchos nervios, por decirlo de alguna manera muy simplista. Obviamente cada palabra que tal vez yo pueda decir aquí requiere de todo un programa, porque básicamente son conceptos que pues durante mucho tiempo se han desarrollado, ¿verdad? Ok. En el aspecto, diría yo, de cómo poder entender nosotros la mediación a través de las neurociencias, que sería tal vez el concepto de que podríamos platicar el día de hoy, sería cuáles son estas partes de este cerebro, de estos nervios, que en un momento dado intervienen, o qué relación tienen con un proceso de mediación, ¿verdad? Y tal vez se pueda hacer un poquito medio aburrido al principio, porque pues la mayoría de las personas que están trabajando en mediación actualmente, pues son abogados, son licenciados en Derecho, y esta parte no la conocen, ¿verdad? Entonces es como ir a una clase de biología o de anatomía o de fisiología que a lo mejor no tiene como mucho interés. Pero sí es muy importante establecer, ¿verdad? ¿Cuáles son esos lugares o cuáles son esas estructuras o cuáles son esos sistemas que en su momento intervienen en una, diría yo, finalmente mediación entre las personas? ¿Sí? Ok, pero creo que además volvemos a un tema de origen. Ahora se habla mucho del autoconocimiento. Y cuando hablamos del autoconocimiento, alguna vez una persona me dijo, oye, ¿tú sabes cuántas funciones tiene tu hígado? Y la verdad, en ese momento lo desconocía y me puse a investigar. Entonces, hay que entender y valorar cada una de las partes que componen nuestro cuerpo físico también para valorarlas. Y cuando a lo mejor nosotras como personas más enfocadas en el tema jurista, ¿no? De la interpretación de la ley, nos dicen, pero tú sabes cuáles son estas reacciones de nuestro cerebro, ¿no? Y creo que a lo mejor para hacerlo también más interesante para nuestra audiencia, a mí me gustaría preguntarte un punto. Nuestro cerebro o nuestra mente, nuestra naturaleza física,
está predispuesta a la paz o también nos gusta el conflicto y la violencia. Es decir, en algunas charlas de amigas me dicen, es que mi día con mi pareja hoy estuvo muy tranquilo, así que cuando ya pude verlo en la noche, pues generé ahí un conflicto para poderle poner pimienta a esta relación, ¿no? Entonces, hay una necesidad que también dentro de una conversación exista cierta necesidad biológica a tener estas sensaciones de quizá conflicto, de crisis, o nuestro estado natural es la paz. ¿Qué nos pide nuestro cerebro, la química de nuestro organismo? Interesante de tu pregunta. De hecho, durante muchos años en la historia se han contrapuesto estas dos posiciones. ¿El hombre es bueno por naturaleza o el hombre hace lo que el medio o el medio lo hace de tal forma, ¿no? Entonces siempre habrá una contraposición y esto es parte del pensamiento dualista que tenemos los seres humanos. Dualista blanco, negro. Quiere decir blanco-negro, ¿no? Entonces, y esto es muy interesante a nivel de neurociencias porque finalmente las personas normalmente respondemos en ese nivel, casi siempre estamos respondiendo en el tema de blanco-negro, ¿no? Esto es bueno, el otro es malo. Esto está bien, lo otro no está bien. Okay. O eres una persona enojona o eres pacifista, ¿no? Claro. Y la neurociencia ahí te puede dividir las respuestas del ser humano en 3 diferentes niveles, por ejemplo, ¿no? Lo que sería un arco reflejo y una conducta refleja, que cuando yo toco algo caliente, pues mi situación instintivamente es quitarlo. La palabra instinto es muy interesante porque esto viene de 400 millones de años de evolución, ¿no? Entonces, de hecho, las microexpresiones tienen un componente genético muy interesante que precisamente a los seres humanos no nos hace mucha falta hablar para poder ver y leer en las personas qué es lo que está pasando y qué es lo que nos quieres decir, ¿no? Hay otro nivel que es el del sistema límbico, donde normalmente actuamos por emociones, y el otro, diríamos un nivel superior, donde finalmente está el pensamiento, la planeación, el juicio, la razón, ¿verdad? Normalmente nosotros tenemos un pensamiento dual que nos lleva a tener una posición, ¿okay? Y si yo mando esto al tema mediación, entonces yo encuentro que lo primero es que las personas llegan con una posición. ¿Y qué me interesa a mí como mediador? Me interesa no conocer la posición, porque esa me la van a mostrar ellos. Yo tengo que ir a la parte que subyace, ¿verdad? Al interés. Ok. Al interés de cada uno y en ese sentido poder hacer una buena mediación. Ok, qué importante. Entonces, resulta que abogadas y abogados tenemos que aprender también estas herramientas para conocer cuál es la lectura a partir del lenguaje no verbal, ¿no? Y entonces yo puedo identificar la posición que tiene una persona y muy quizá por debajo de lo que yo aparentemente puedo leer a través de su lenguaje corporal está un interés verdadero. Es decir, la posición me dice, sí quiero llegar a una posible solución, pero es que él me ha hecho esto, esa persona me mintió, me engañó, me dijo, no cumple. Pero el interés auténtico de esa persona es querer buscar la solución. ¿Es así? Es muy probable que así sea, porque finalmente se reúnen en un lugar con un facilitador que va a ejercer la facilitación en la comunicación. Y como es un experto en comunicación, ¿verdad? Tendrá que propiciar que esas posiciones se vayan dejando a un lado para que los verdaderos intereses surjan y entonces sí las personas se comuniquen no a un nivel defensivo o de ataque que pudiera ser tal vez parte de la primera respuesta de la pregunta que me hiciste, ¿no? Porque unos llegan con un buen plan para resolver y los otros en un plan muy difícil para sí resolver, pero yo quiero mostrarme y quiero ganarte y quiero salir mejor que tú en un tema de negociación o de mediación, ¿no? Entonces sí es muy importante que el facilitador sea un experto en comunicación
y que tenga la habilidad de poder leer a las personas y que tenga esa, diríamos, cualidad, ¿verdad? De poder saber en qué momento intervenir y en qué momento no hacerlo. Ok, ¿no? ok, es importante, pero que además, para las personas que nos siguen, una de las características más fundamentales de la mediación es que ambas partes deben tener la voluntad de llegar a un acuerdo. Entonces, volviendo a retomar la otra pregunta, creo que la naturaleza de un ser humano buscaría llegar a un acuerdo para estar más tranquilas, ¿verdad? Todas las personas en relaciones más armoniosas. Pero otro punto de la mediación es que aquí no hay un ganador y un perdedor. Aquí el acuerdo busca una relación, lo que dice la Escuela de Negocios de Harvard, ganar, ganar, inclusive aún sin acuerdo, porque cuando aprendimos en la mediación, podría ser un acuerdo, no tener acuerdo, aunque parezca una paradoja, ¿no? Llegamos al acuerdo de que en este momento no tenemos acuerdo, pero es un acuerdo. Sí, es una paradoja, finalmente es un sinsentido, por decirlo de alguna manera, pero te permite avanzar. O sea, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Buen punto, ¿no? Ahora vamos a ver en qué podemos llegar, ¿no? Y sí, Harvard es muy práctico. Harvard es como para el tema negocios, es para ver cuánto más cuánto y cuándo me lo vas a pagar, ¿sí? En otros temas en los que se refieren cuestiones familiares o cuestiones de amenazas o cuestiones de otro tipo, donde interviene más la emoción, ¿verdad? El que no es inteligente emocionalmente puede sentir que está dañándose, que lo están dañando, ¿no? La inteligencia es muchas cosas y una gran parte muy importante, pues sí es precisamente la inteligencia emocional, ¿no? Okay. Y obviamente tiene que ver con nuestro sistema neuro, ¿verdad? Todo nuestro sistema de cerebro, de amígdala, de temas de el lóbulo frontal, etcétera. Muy interesante el punto y muy complicado de poder explicar en un momento, en pocos minutos, pero sí valdría la pena que si hay algún comentario lo escribieran para que nosotros supiéramos qué es lo que más les interesaría saber y tal vez continuar por esa línea, ¿no? Pues les estamos invitando a que cuando vean y tengan la oportunidad de escuchar esta charla, puedan ahí ponernos sus comentarios y les vamos a estar dando seguimiento justamente a través de las redes. Y volviendo al punto de las neurociencias, existe una química del cerebro, ¿es correcto? Y esta química también permea dentro del proceso de la mediación. Es importante conocer cómo se van llevando a cabo este proceso y qué es lo que transita por una persona que sea o no favorable para un acuerdo. Respondiendo a la primera, sí existe básicamente una situación de comunicación entre las células que son las que organizan nuestro sistema nervioso, que son las neuronas. Hay una transmisión entre una neurona y otra, nunca están pegadas, siempre hay un espacio muy pequeñito donde cuando una neurona se carga, libera neurotransmisores y la otra abre la puerta y entran los neurotransmisores. Estos neurotransmisores van directamente a dos partes muy importantes. O van a tu cuerpo, a los músculos, o van a la parte donde se van a descargar hormonas, ¿verdad? Entonces hay dos temas muy interesantes. Entonces, si tú me dices que lo veamos hacia la mediación, pues una palabra pudiera hacer que una persona cambiara de posición. ¿Por qué? Porque finalmente está habiendo una respuesta en ese sistema nervioso que lo está llevando a cambiar de posición, ¿verdad? Si por otro lado, en lugar de seguir esa vía, el neurotransmisor va por el tema de las hormonas, pues es muy posible que una persona se ponga muy feliz o una persona se enoje demasiado. Okay. Y esto tiene que ver precisamente con qué dispara, qué cosa o qué neurotransmisor. Y eso tiene que ver con un contexto, ¿verdad?, que ya la persona tiene anteriormente formado y depende también en qué nivel de pensamiento está actuando. Si ya se siente sobrecargado de información, lo más normal es que vaya al pensamiento dual.
si no está cargado de información, pero siente que hay algún tema de peligro, también se va al tema dual. O sea, vuelvo a la posición porque me siento en peligro, ¿no? Y son reacciones pues muy, muy entendibles porque son de primero mi seguridad. Claro. Primero, no es que sea egoísta, sino que es un mecanismo que la naturaleza nos ha heredado de mucho tiempo, ¿no? Y así como esto, pues hay una relación del cerebro con el corazón, del cerebro con los pulmones, el cerebro con los intestinos. Y curiosamente, hay muchísimas investigaciones sobre estos temas, ¿no? Cómo el corazón puede hacer que tu cerebro funcione de una manera, porque el cerebro va a escuchar al corazón precisamente cuando un neurotransmisor hace que llegue un impulso al cerebro y este abra su panorama, ¿verdad? Pero es curioso porque muchas veces el corazón manda la información, pero no responde el cerebro, ¿verdad? Okay. Es muy interesante. Y fíjate que también ahora hay un tema muy interesante porque en los estudios que se han hecho en neurociencias con personas que practican el yoga, se ha visto, ¿verdad?, que influye el yoga directamente con temas de respiración, con temas de ritmos cardíacos, con diferentes órganos de nuestro cuerpo, y esto hace que cambien los, diríamos, esquemas que llegas a tener, porque te permites pensar, te permites enfocar, te permites que la atención se pueda continuar. Y si no tienes esta oportunidad, pues vuelves a ese primer sistema que es la respuesta dual, ¿no? Lo blanco, lo negro, el que somete y el sometido, el que tiene la razón y el que es... El ganador y el perdedor. El ganador y el perdedor. El bueno y el malo. Y en la mediación, pues sí, básicamente las personas que pueden lograr su objetivo y el que no pudo. Ok, creo que también retomando este punto, alguna vez hemos escuchado que justamente las personas más flexibles en su cuerpo también son más flexibles en sus ideas. Así que ahí está la tarea para ver si se pueden tocar con los dedos de las manos, la punta de los pies, a ver qué tan flexibles somos, ¿verdad? Pero creo que también hay yo puedo hablar de mi experiencia cuando voy a entrar a iniciar un diálogo en donde hubo un conflicto. Definitivamente sí siento un poco de miedo, la palabra es miedo y lo siento básicamente en el estómago, pero después de que empieza el diálogo y logro llegar a veces quizás a reconocer que yo cometí un error, específicamente hablando con mis hijos, con la gente con las que trabajamos, y luego se da esta etapa de llegar a acuerdos y de seguir avanzando para construir nuestra relación. Lo que siento es una satisfacción de tranquilidad y paz, hasta suspiras. Entonces creo que conocer básicamente estas sensaciones y poder entenderlas y manejarlas, obviamente también nos ayudarían a tener relaciones mucho más tranquilas y armoniosas, y poder, si bien sabemos que el conflicto es parte de la vida de todas las personas, también cómo poder resolverlas. Pues me parece que la plática es muy interesante y, como tú bien dices, hay conceptos que valdría la pena profundizar, pero el tiempo también se nos acaba. Y algo que tú quieras aportarnos a partir del estudio que tú has tenido de las neurociencias y cómo las has aplicado en tu experiencia como mediador, o algunos consejos que puedas darnos para estas personas que van a iniciar procesos de mediación, que tengan que aprender a manejar o conocer específicamente lo que son las neurociencias. Claro, sí, hay muchos puntos, y uno de los que yo les recomendaría mucho es que fueran a psicoterapia, que realmente en las mediaciones se mueven muchas cosas y mucha gente se engancha con los problemas de otras personas. Es muy importante que la persona que sea mediadora, ¿verdad?, tenga un proceso personal, como decías al principio, de autoconocimiento, porque de otra manera, pues a lo mejor no va a poder resolver, o le va a poner ahí su pimienta, ¿no? Como decías, en una probable pues, situación de solución, va a decir cómo, porque a ella le afectó o a ella le afectó de un modo, y entonces va a meter
diríamos, su cuchara. No, no debe suceder. Mi mejor recomendación es que asistan al psicólogo, ¿verdad? Que puedan tratar sus emociones, que puedan gestionar las emociones que en su momento se van a desprender en una mediación y que finalmente puedan hacer un trabajo pues, más profesional. Ok, entonces ahí está la invitación, que acudamos a los psicólogos, a las psicólogas, de preferencia a ti, dice, al psicólogo Carlos Hugo Martínez. Les vamos a poner ahí en sus redes sociales que además, abogadas, abogados, también necesitamos tener este proceso terapéutico por el simple hecho de tener una salud mental. Pues queremos agradecerles nuevamente el que nos hayan acompañado y Carlos, siempre es un placer platicar contigo y aprender de todos estos conceptos que tú manejas. ¿Algo con lo que quieras cerrar esta charla? Agradecerte nuevamente, Fabi, esta oportunidad de que las personas puedan tener al alcance algunos conceptos y obviamente si hay posibilidad de poder retomarlos para ellos, pues pueden mandar un mensaje y aclararlos sin problema. Excelente. Gracias. Pues síganos a través de las redes sociales, déjenos sus comentarios y aquí Carlos se compromete también a estarles dando respuesta. Acuérdense, por favor, tu problema tiene solución a través de la mediación. Muchas gracias.